en un barquito se marchó para La Habana, y en su melena brilla el sol de la mañana, y en un Mercedes blanco surca la bahía, y por el viejo barrio de Santa María se oye el romance de la luna gaditana, que si preguntan por quién doblan las campanas, tú diles que doblando están por alegría. Y el eco de tu voz a rebeldía por todas las esquinas se sonaba. Tu prima Rosario, la mejorana, mirando a la ventana te perdía. Rosa que dibujar no podía, bombas que tiran los bombarderos, calle abajito pa' quien yo quiero, sonrisa más hermosa no la había. Y por lo alto de la calle se reía, y en un barquito se marchó para La Habana, y en su melena brilla el sol de la mañana, y en un Mercedes blanco surca la bahía, y por el viejo barrio de Santa María se oye el romance de la luna gaditana, que si preguntan por quién doblan las campanas, tú diles que doblando están por alegría. Y por lo alto de la calle se reía, y en un barquito se marchó para La Habana, y en su melena brilla el sol de la mañana, y en un Mercedes blanco surca la bahía, y por el viejo barrio de Santa María se oye el romance de la luna gaditana, que si preguntan por quién Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos charlar, queríamos hablar con el compañero Juan Ramón Ferrandis, a quien tenemos por aquí en los estudios ya. Buen día, buenos días, Juan Ramón. Hola, buen día, buenos días. Buenos días. Juan Ramón Ferrandis, compañero del sector federal ferroviario de CGT, coordinador de la plataforma en defensa del ferrocarril de CGT, y queríamos hablar con él para explicar un poco más o volver a explicar los motivos por los cuales la Confederación General del Trabajo, CGT, ha convocado unos días de huelga este verano en Renfe. Juan Ramón, esta vez era solo en Renfe. Sí, efectivamente, esta vez era en Renfe. La problemática se está dando en las dos empresas, pero en este caso hemos considerado que quien teníamos la obligación, tanto moral como física, de convocar estos paros, estas jornadas de paros, era Renfe, porque quien explota el servicio en este caso es Renfe, y por tanto creíamos que era la empresa que en este caso tenía que ver. Además, hay una situación mucho más concreta en Renfe, puesto que hay un déficit de personal importantísimo en las dos empresas, pero sobre todo es en Renfe, porque en Renfe se traduce también en la supresión de servicios. Por tanto, creíamos que lo más importante era visualizarlo en Renfe. Pues vamos a ir entrando y explicando los motivos por los que convocabais. Ya estabas indicando déficit de personal y supresión de servicios. Una convocatoria de huelga en defensa de lo que siempre hablamos por aquí, de ese modelo de ferrocarril que se defiende desde CGT, ya no sé desde hace cuántos años que venimos diciéndolo, ¿no? Un ferrocarril público, social, sostenible, y seguro que me dejo alguna. Público, social, seguro, sostenible y de calidad. Exactamente. Al final, los motivos de la convocatoria de huelga va a ser defender este modelo, ¿no? Efectivamente, nosotros desde CGT, desde el año 89, en el que CGT entró en el sector ferroviario, pues prácticamente hemos continuado con este lema. Hemos tenido muchísimas trabas en este aspecto, puesto que los demás sindicatos han hecho un seguidismo tanto de los diferentes gobiernos, como la propia empresa, o sea, han seguido las directrices de la empresa, incluso los sindicatos corporativos que han entrado posteriormente, y prácticamente nos hemos quedado como abanderados de este lema, que nosotros entendemos que tiene la misma vigencia
que hace 30 años cuando empezamos a pelear por ello. Y después de habernos quitado el rubor de poder convocar en solitario, aunque la mayoría de los ferroviarios y ferroviarias están demandando una unidad sindical, nosotros hemos contemplado la posibilidad de esa unidad sindical, lo hemos propuesto al Comité General de Empresa en diferentes ocasiones. Pero también somos conscientes de que no vamos a estar con la inactividad sindical. Por tanto, si no tomamos decisiones, si no tomamos medidas para intentar paliar o paralizar estas medidas que vienen del Gobierno, como decíamos, y desde la propia empresa Renfe, pues nos vemos abocados a una huelga. Y este verano nos hemos visto abocado a ello, con 4 jornadas de paros, de 12 a 16 horas y de 20 a 0 horas, en 4 días cruciales, es verdad, ¿no? Hemos tenido parte de la ciudadanía en contra por haber elegido estos días, pero nosotros lo que queremos es explicar 2 motivos importantísimos. En este caso, lo que queremos es la empatía e incluso el apoyo de la ciudadanía, puesto que es una huelga mucho más social que laboral. Aunque tiene aspectos laborales, quedan en segundo plano. El aspecto más importante es la incorporación de personal, la incorporación inmediata de personal, puesto que en los últimos 7 años se han perdido muchísimos puestos de trabajo. Prácticamente solamente se ha recuperado el 55% de los puestos de trabajo que se han perdido en cuanto a prejubilaciones, a jubilaciones e incluso con bajas incentivadas. Por tanto, tenemos un déficit de personal que no solamente condiciona la seguridad y la calidad, sino que a veces suprime el servicio en condiciones tan precarias como 2 minutos antes de que salga el tren. Sin ir más lejos, en el entorno de Valencia, desde 2017, que fueron las medidas más acuciantes y las que estamos pagando todavía, se han suprimido más de 5.000 trenes de cercanías y de media distancia. Es una cifra elevadísima. 5.000 trenes de cercanías y de regionales. Tenemos datos contundentes también. Las estadísticas dicen que desde 2008 a 2018 se ha pasado de 24 millones y medio de usuarios y usuarias a 14 millones en la actualidad. Por tanto, hemos perdido más de 10 millones de usuarios y usuarias por año. Si lo sumamos los 10 años, pues son más de 100 millones de usuarios y usuarias. Disculpa nuevamente. Por tanto, lo tenemos claro. Creemos que las medidas que está tomando la empresa es un deterioro progresivo para justificar la posible privatización, una privatización que, por otro lado, el año que viene, en 2020, ya entra dentro de las medidas adoptadas en el 4º paquete ferroviario, que está aprobado por el Parlamento Europeo y que está ya traspuesto a la normativa española desde diciembre del año pasado, y por tanto pues hay que esperar esa medida y es algo que está ahí y que tenemos que hacerle frente con todas nuestras fuerzas, puesto que no solamente va a entrar la privatización en AVE y larga distancia, sino que además le hemos construido una vía que nos ha costado 93.000 millones de euros y que nos costará al final de este programa pues prácticamente 300.000 millones de euros para tener un tren que solamente utiliza el 3,8% de los usuarios y usuarias. Por tanto, tenemos una regla de 3 inversa, que lo que tenemos es una inversión del 71% para el 3,8% de las usuarias y de los usuarios, y después tenemos un 29% solamente que son los que tenemos el 96,2%. Por tanto, insisto, es una regla de 3 inversa y lo que queremos es contrarrestar esto. O sea, es imposible que funcione bien el servicio cuando tenemos un déficit de inversiones tan grande. Y un déficit de inversiones que no se basan solamente en grandes inversiones. Desde las diferentes plataformas ciudadanas y desde la plataforma de ferrocarril de la CGT estamos demandando medidas muy económicas, pero que llegarían a la ciudadanía. Queremos rehabilitar las estaciones para que tengan acceso a las personas de movilidad reducida. Queremos que los trenes también estén adaptados a personas de movilidad reducida. Queremos una iluminación adecuada. Queremos una reestructuración de horarios que son prácticamente los mismos desde hace 30 años y que no han sufrido ninguna variación. Queremos medidas que en cualquier caso pueden ser asumibles perfectamente. Queremos la electrificación de las líneas, queremos unos trenes eficientes y bueno, pues todo esto se está pidiendo desde hace muchísimo tiempo y parece que ahora se puede tener en cuenta, pero en el mejor de los casos va a tardar entre 5 y 7 años a que esto suceda. Por tanto, como decíamos, lo que queremos es la empatía, queremos el apoyo de la ciudadanía
para todos, entre todos y entre todas, llegar a que estas medidas, a que estas reivindicaciones lleguen también al seno de la empresa Renfe, a los gestores de la empresa Renfe y, por supuesto, también que llegue al Ministerio de Fomento y al Gobierno. Es decir, que por lo que estabas explicando antes, la excusa de que no hay dinero, de que no hay recursos, de que no hay presupuesto, tampoco sirve. No, es totalmente falso. Nos estamos gastando 51.000 millones de euros en un corredor mediterráneo que todavía no ha pasado ningún tren por él. Por tanto, llevamos 17 años gastando dinero que no ha servido para nada. Con las cifras que das cada vez que hablamos, me sorprendo, aunque las haya escuchado ya varias veces. ¿Cuánto dinero nos hemos gastado en el corredor mediterráneo? No nos hemos gastado todavía los 51 millones. Nos vamos a gastar. Pero nos vamos a gastar 51.000 millones de euros. 51.000 millones de euros. Sí, para el corredor en toda Europa. En España serán solo 23.000 millones de euros. Solo 23.000 millones de euros. Sí, vale. Y en las líneas de alta velocidad nos estamos gastando hasta el momento entre 83.000 que hablan unas cifras hasta 93.000 que hablan otras cifras. Tenemos 3.000 kilómetros de líneas que, como digo, solamente circula un montante de trenes que es el 3,8% de los 600 millones de usuarios y usuarias. Por tanto, entendemos que donde debe haber prioridad es en los trenes de cercanías y en los trenes de regionales, que son los que verdaderamente vertebran y son los que dan servicio a la ciudadanía. O sea, no puede ser que nosotros le permitamos a alguien que se compre un Ferrari, que le paguemos el coche, la gasolina y las carreteras por donde circula. Entendemos que todo esto tiene que revertir de alguna manera en la ciudadanía. Y lo que estamos pidiendo en esta huelga, en estos paros, es simplemente eso, el mantenimiento de un servicio público ferroviario seguro y de calidad. Por tanto, por eso pedimos la empatía de la ciudadanía y el que se vincule también con las reivindicaciones que estamos dando. Insisto, y no vamos a tener una inactividad sindical porque la mayoría del comité crea que es una buena medida continuar con esta pseudo privatización que al final, dentro de prácticamente un año y medio, será una privatización absolutamente. Te iba a preguntar precisamente que cómo se consigue esa empatía, y nos lo preguntan también en una pregunta a través del vídeo que estamos realizando esta entrevista en el Facebook. Dice, ¿cómo puede la ciudadanía mostrar empatía con vuestras reivindicaciones? Primero, ¿cómo se consigue? ¿Y cómo la ciudadanía puede mostrar que está de acuerdo con lo que estáis pidiendo o exigiendo? En este caso, la única manera que tenemos es llegar a los medios de comunicación, llegar a la ciudadanía. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente tiene que ser con gestos como el que estamos realizando en este momento, las charlas y los debates en diferentes foros. Por tanto, desde aquí ya nos brindamos a cualquier asociación, a cualquier movimiento que quiera que demos una charla de estas características en su sede o en algún local donde tuviéramos acceso. Haríamos una presentación, explicaríamos el problema. Si tuviéramos 15 minutos para hablar con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, probablemente cambiáramos el pensamiento de muchísimos y muchísimas de ellas. Pero, evidentemente, luchar contra esto es muy difícil. No tenemos los medios que tiene el poder, no tenemos el acceso a los medios de comunicación que tiene el poder y, evidentemente, no tenemos la capacidad para enfrentarnos a una maquinaria tan grande. Pero la labor es esta, la labor es hacer una charla que puedan ir 50, 60 o 100 personas incluso, que ello se multiplique con sus amistades y con sus familiares y que lleguemos a los medios de comunicación, que lo lea X personas, que se vinculen de ellas un porcentaje y de ahí ir creciendo hasta que lleguemos a una de nuestras principales reivindicaciones, que es el debate social. Entendemos que cuando se apostó por la alta velocidad, al final de los años 80 y principios de los años 90, pues prácticamente fue una decisión que se tomó en el Congreso de los Diputados 350 personas. No hubo un debate social a ver qué modelo ferroviario, qué modelo de transporte queríamos para el futuro. Fue algo impuesto, algo que después los diferentes gobiernos han continuado con esta política. Por tanto, lo que queremos es un nuevo, o en este caso el debate social que nos hurtaron, en el que tengamos ahí cabida los profesionales del sector, pero tengamos también los grupos ecologistas, los movimientos sociales, la ciudadanía, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, y también las personas técnicas en este medio de transporte. Por tanto, ese debate estoy seguro que con una objetividad dentro de los parámetros que marca
este medio de transporte, pues hoy no tendríamos el medio de transporte que estamos hablando, que es prácticamente todo alta velocidad y dejar un residuo al ferrocarril convencional. Y eso lo estamos viendo en las líneas del País Valencià. Tenemos la línea de Alcoi prácticamente bajo mínimos, tenemos la línea de Valencia-Cuenca-Madrid, la línea convencional, bajo mínimos, tenemos que circular a 60 kilómetros por hora y con el riesgo de que cualquier día pase algo grave. Tenemos la línea de Teruel y Zaragoza en este momento cerrada durante 3 meses, los 3 meses más importantes del año y cuando más usuarios y usuarias utilizan el servicio. Por tanto, creemos que es una estrategia diseñada desde la propia empresa y desde los diferentes gobiernos para llevar al ferrocarril, en este caso en todo el Estado español, hacia un precipicio en el que ya no tenga salida y por tanto que la ciudadanía misma demande una privatización con la esperanza de que el servicio pueda mejorar. Sin ir más lejos, 2 días antes de la huelga del 14 de agosto, en la que se suprimieron, por cierto, menos trenes que un día normal. O sea, un día normal, 2 días antes, el viernes anterior, se suprimieron el 26% de los trenes que salían de Valencia. El 26%. Todos por falta de personal o por falta de material o por falta de mantenimiento del material, que es al fin y al cabo lo mismo que decir que falta personal. Por tanto, el 87% fue por falta de personal, maquinistas sobre todo en este caso, que es al final el último eslabón, el que se nota que falta el tren, pero también falta personal de mantenimiento de trenes, falta personal de intervención, falta personal de comercial y falta personal en muchísimos más puestos de trabajo. Por tanto, lo que pedimos es un ingreso de personal que palíe y que en un futuro pues mantenga una equidad en los puestos de trabajo y pueda mantener el servicio público ferroviario, que insisto, el deterioro del servicio público ferroviario es el que estamos sufriendo prácticamente a diario ciudadanos y ciudadanas. Después te preguntaré por esa denuncia que hacéis de vulneración de los derechos de huelga a Renfe y al Gobierno. Supongo que es por esos servicios mínimos que decretan cuando hay la convocatoria de huelga, pero decías, supongo, o si hacemos ahora un debate, si hablamos con la ciudadanía, verán que ese modelo de alta velocidad no es el correcto, ¿no? Por decirlo así. Pero, claro, esto contrasta con las opciones que muestran, los dirigentes políticos. Todo el mundo, y te lo digo siempre que vienes por aquí, siempre que sale un político está pidiendo un AVE a su ciudad casi, ¿no? O a su pueblo. Sí, que pase el AVE por su pueblo. Incluso condicionan el apoyo al gobierno, el apoyo parlamentario. Gobierno, efectivamente, solamente porque llegue el AVE a su ciudad o en este caso a sus comarcas o a su provincia, ¿no? Creemos que es lamentable, o sea, que está demostrado que la alta velocidad es un tren devorador de recursos, que socialmente es el final de las comarcas por las que atraviesa, porque pasa muy rápido, pero no para en ninguna de las comarcas, ni vertebra en ninguna comarca. Por ejemplo, la ciudad de Cuenca ha aumentado en los últimos 10 años en 4.000 habitantes, quizá gracias a la llegada del AVE, pero la provincia ha disminuido en 11.500 personas. Por tanto, entendemos que la España vaciada, de la que se está hablando ahora totalmente, lo que hace el AVE es vaciarla más todavía. El ferrocarril convencional sería uno de los aspectos a tener en cuenta para mantener unas comunicaciones buenas en la España rural. Por tanto, no podemos, evidentemente, no es solo el aspecto medioambiental, el aspecto social que estamos hablando, pero cuando hablamos en sus parámetros, cuando hablamos de economía, tenemos un tren que es un saco sin fondos. Cada uno de los asientos entre Valencia y Madrid, sin ir más lejos, vale más de 300 euros, 340 euros. Nosotros y nosotras pagamos 78 euros en el mejor de los casos y cuando cogemos un billete en oferta, entre 21, 25 o 30 euros. Por tanto, el resto lo estamos pagando la ciudadanía, toda la ciudadanía. El resto que falta hasta los 340 o los 340 cuando el asiento está sin cubrir. Y dejamos de cubrir el 51% de los asientos. Por tanto, como decía, es un saco sin fondo.
Y respecto a las denuncias que estamos hablando, pues están coartando el derecho a la huelga. En estas últimas huelgas, el 93% de los trabajadores y trabajadoras teníamos carta de servicios mínimos. El 93%. Por tanto, con un 7% de trabajadores que pueden hacer huelga, las cifras que da Renfe, pues evidentemente. Una huelga con escasísima repercusión que solo 395 personas han secundado. Evidentemente, es que no lo pueden secundar más, porque con las cartas de servicios mínimos que han dado, evidentemente es muy difícil. Después tenemos servicios como el AVE, que va entre el 78 y el 82% de servicios mínimos. Tenemos la larga distancia con el 78%. Tenemos las cercanías entre un 50% en horas valle y un 75% también. Un 65% en media distancia y un 25% y un 35% en los trenes de mercancías, que no son ni perecederas. Por tanto, entendemos que lo que hacen es coartar el derecho a la huelga y minimizar cualquier repercusión. Ferrandis, te voy a volver un poco para atrás, volviendo a ese modelo del AVE y la ciudadanía, los políticos y esas peticiones del AVE, digamos que en cada ciudad. Yo este verano he estado por Galicia, y hablando con alguna gente me decía, tengo ganas de que llegue ya el AVE a Orense, porque ahora me cuesta unas 5 horas y pico desde Madrid, no sé exactamente cuánto es, y me va a reducir el trayecto casi 2 horas y media. Le explica, sí, pero eso son muchos recursos, va a eliminar paradas, no sé cuánto. Y dice, sí, pero a mí me cuesta 5 horas y pico llegar a Orense desde Madrid, y me va a costar ahora unas 2 horas y media, creo que... Sí, eso es una visión simplista de cuál es la problemática. Evidentemente, a todos y a todas nos gustaría que tardara menos el tren, pero tenemos que tener en cuenta que entre que tarde 5 horas y que tarde 2 horas y media hay bastantes matices. Podríamos tener un tren convencional que, en vez de circular a las velocidades que lo está haciendo ahora, y de esta manera con un material como el actual, pues podríamos tener unos trenes mucho más rápidos y mucho más confortables, que quizás no tardarían 2 horas y media, pero podrían tardar 3 o 3 horas y cuarto. Entendemos que esa variación de tiempo se vería recompensada con la disminución de recursos que estamos utilizando. Por poner cifras, Manolo, que te gustan mucho las cifras, cada ciudadano y cada ciudadana en este momento nos hemos gastado 2.000 euros por persona para mantener las líneas de alta velocidad. Cuando se acabe la fiesta, y digo fiesta porque algunos se está llevando una parte grande del pastel, puesto que al fin y al cabo, tanto el corredor mediterráneo como las líneas que están construyendo de alta velocidad, muchas veces no es el servicio que puede hacer a la ciudadanía, sino en sí ya es la construcción. Claro. La construcción es lo que les interesa sobre todo a las empresas y el mantenimiento. Y el mantenimiento también es una parte importante del pastel. Por tanto, si estas personas que están diciendo que le va a costar ese tiempo le dijeran, bueno, pues tú tienes que pagar los 100 euros que vale el billete, pero además 2.000 euros el primer día que lo cojas, porque esto es lo que vale la construcción por persona, probablemente se lo pensaría y diría, no, vamos a tener un tren menos rápido, pero que sea igual de confortable y que tarde un poco más, porque eso prácticamente me va a costar muy poco al erario público. Por tanto, pero sí, claro, si nos lo regalan y parece que sea todo gratis, pero evidentemente no es gratis. Esos 2.000 euros que nos han quitado por persona son muchísimos al final de la jugada. Pero además, aunque no tengamos la percepción de que nos lo han quitado directamente del bolsillo, tenemos que tener que los recursos son limitados y que, por tanto, si se ha invertido en trenes de alta velocidad y en líneas de alta velocidad, se ha dejado de invertir en sanidad, en educación, en cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si tenemos una sanidad de estas características o tenemos una educación de estas características, pues es porque hemos dilapidado los recursos en otro sentido. Entonces, Ferrandis, y ahora cojo la llamada telefónica, te voy lanzando una pregunta mientras. Con un buen mantenimiento se puede rebajar el tiempo, me estás diciendo, por seguir con el ejemplo que estábamos hablando de Madrid a Orense, me estás hablando de reducir el tiempo del viaje casi en 2 horas.
Sí. Con un tren convencional. Quizá controle menos el trayecto entre Madrid y Orense, pero, por ejemplo, cuando se construyó el AVE de Madrid a Sevilla, teníamos un planteamiento de que con el 30% de los recursos económicos que costó aquel tren, se podían haber hecho 12.000 kilómetros de líneas convencionales, pasarlas a velocidad alta, a 220 kilómetros por hora. Por tanto, de que un tren vaya a 300 kilómetros por hora a que vaya a 220, pues primero conseguiríamos un ahorro importantísimo en el deterioro de las líneas. También tendríamos un ahorro importante en el consumo energético. No es igual ir a 300 por hora que ir a 220. De ir a 220 a ir a 300 se multiplica por 4 el consumo de energía. Y después tendríamos unos tiempos razonables. Pues tendríamos quizá entre Valencia y Madrid, en vez de tener 1 hora 40, pues tendríamos 2 horas 10. Entendemos que media hora podría asumir cualquier ciudadano. Quizá hablamos de las 6. Sobre todo si se cumplen los horarios bueno, más que los horarios, a ver si lo digo, que no anulan los servicios. Sí, que no haya supresiones de servicio, evidentemente. Sí, pues nosotros entendemos que esa era... teníamos una medida incluso superior, que era la gratuidad del servicio. Entendíamos que quizá en larga distancia es más difícil porque no podemos encontrarnos que un día vayan 500 personas en un tren que tiene capacidad para 300, pero nosotros entendíamos que tenía que ser unos precios muy reducidos para aumentar que las personas pudieran utilizar este servicio, y sobre todo en cercanías y en regionales. Unas tarifas módicas, en este caso de €1 simbólico solamente para mantener la ocupación del tren o tener la reserva en este momento, sería más que suficiente para que, con los costes externos que nos ahorramos en cuanto a toneladas de CO2, en cuanto a dolor en las carreteras y en cuanto a deterioro de las carreteras y del mobiliario urbano que genera este CO2 en la atmósfera, pues tendríamos más que suficiente para pagar. En Valencia estamos recaudando en este momento unos 30 millones de euros. Por tanto, creo que si todos los trenes circularan repletos, si todos los trenes circularan con la máxima capacidad, o al menos en unos límites aproximados, nos ahorraríamos en costes externos 3 veces más de estos 30 millones de euros. Por tanto, creemos que no es una situación en la que prevalezca la economía, sino que la economía puede verse favorecida por este otro aspecto, y evidentemente mejoraríamos muchísimo en cuanto al aspecto social y al aspecto medioambiental. Tenemos una llamada, un oyente que quería preguntar directamente. Vamos a sacarlo en antena. Buen día, buenos días. Buenos días. Buenos días. Dinos el nombre y la pregunta. Lince Blanco. Dinos, Lince Blanco. Vamos a ver, la pregunta es para el compañero que me imagino que es del comité de empresa de Renfe Adif. Entonces yo, como ciudadano, hace un año, en junio ha hecho un año, presenté una idea para tratar de evitar las muertes en los pasos a nivel. Me fui a Adif aquí en Valencia, me lo puñaron y todo, y que yo sepa no han hecho absolutamente nada. Mi idea es la siguiente: a la vez que en los pasos a nivel se baja la barrera para los coches, hacer una también para los peatones. Entonces, de alguna manera, si alguien va entretenido escuchando música con los cascos o lo que sea, tiene una barrera y está claro que le impide meterse debajo de las ruedas del tren o del metro o eso. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en un año no han hecho nada. Entonces, 2 meses y medio antes de las elecciones, lo he mandado y está pasado a presidencia del gobierno, a Madrid, y me han contestado que han recibido, en fin, mis ideas y tal. Entonces, que lo digo en antena para que la gente se entere, porque si verdaderamente hay ciudadanos que nos preocupamos, igual que el comité de empresa de Renfe y eso, de mejorar las condiciones de los trabajadores y de los usuarios, y luego esta gente no hace nada, pues la verdad no sé realmente que mucho nombre de Renfe, de Adif, de empresa, de que están por los ciudadanos y por los trabajadores, y es todo una mentira. Y entonces quería trasladárselo al compañero para que lo sepa también el comité de empresa, que eso que lo he hecho. Muy bien, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Salud. Un saludo a vosotros. Ferrandis. Pues nada, Lince Blanco, me alegro mucho de que haya personas que hacen propuestas, en este caso, tan interesantes como la tuya. Yo creo que es una buena medida, evidentemente. Tal como está planteándose el futuro en cuanto a los auriculares, en cuanto al uso de los teléfonos móviles, pues evidentemente en puntos tan sensibles como los pasos a nivel podría salvar vidas. Lo que estamos pidiendo nosotros, no habíamos planteado las barreras para peatones, pero sí unas medidas que permitan cambiar de dirección 2 veces al menos, para que tuviéramos que obligar a las personas a ver de frente una parte de la vía y a ver otras. Digamos que hacer un zigzag
por un pasadizo antes de llegar a cruzar las vías. Esto ya se ha hecho en algunos sitios, sobre todo en el metro en Valencia. Insuficiente, creo, el zigzag, solamente es hacia un lado, pero nosotros entendemos que esta sería una medida como poner unas barreras, obligar a la gente a que inconscientemente tuviera que apuntar hacia un lado y después apuntar hacia otro. Las dos medidas me parecen correctas. Incluso que ya no fueran semibarreras, sino que fueran barreras completas, puesto que los peatones a veces no pasan por el paso de peatones, sino que pasan por el paso de los coches. Como son semibarreras, pues evidentemente pueden sortearlas, ¿no? Pero bueno, aquí también creo que tenemos un poco respeto al tren, ¿no? El tren parece que no se sale de la vía y que por tanto pues es fácil de sortear. El tren muchas veces es silencioso y cuando tenemos una distracción, pues ocurre, evidentemente ocurren accidentes, y es precisamente por eso, porque no le prestamos la suficiente atención. En la carretera, evidentemente, hay muchísimos más millones de coches, por tanto hay más accidentes en la carretera. Pero cuando suele pasar uno en el tren, suele ser mortal por necesidad. Por tanto, creemos que también una parte de la ciudadanía y la falta de educación y la falta de sensibilidad, pues también es importante. Ferrandi, se nos está acabando el tiempo. Yo no quiero que se te quede nada por decir de lo que creas conveniente explicarle a la audiencia, y como preguntaba antes un compañero, cómo mostrar la empatía por parte de usuarios, usuarias, entre otras cosas preocupándose, ¿no?, del ferrocarril, como en este caso. Sí, lo más importante es que a la ciudadanía llegue esta información, la información de que no es todo alta velocidad, no es todo corredor mediterráneo, no es todo túnel pasante ni parque central, que eso tenemos que desmitificarlo, no tenemos ahora tiempo para hacerlo, pero evidentemente no es como nos están vendiendo. El parque central y el soterramiento de la estación de alta velocidad, que van a situar 300 metros, o sea, van a cambiar la estación 300 metros. Nos vamos a gastar prácticamente 3.000 millones de euros en hacer un túnel pasante que va a ahorrar 2 minutos en el trayecto hacia Castellón. Por tanto, entendemos que tener... 2 minutos... entre 2 y 4 minutos el tiempo que se puede ahorrar de... 3.000 euros. No, 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros, exacto. 3.000 euros no, 3.000 millones. Pero ya no son los 3.000 millones, que quizás si lo pudiéramos hacer como en un Scalextric y montarlo rápidamente de un día para otro, pues quizá tendría, económicamente evidentemente no, pero no tenía ninguna repercusión. Pero no, tenemos que tener una ciudad partida con movimientos de tierras y con todos los inconvenientes que eso supone durante más de 10 años. Por tanto, entendemos que no podemos asumir. Además, unas cercanías y unos regionales que se verían mermados en el 50% de la circulación, puesto que en el punto donde se van a hacer las obras es donde pasan las 6 vías que llegan a Valencia. Por tanto, habría que hacerlo en 2 fases, dejando el servicio por la mitad. Entonces, 10 años sería la muerte absoluta del servicio de cercanías y de regionales de Valencia. Si hemos bajado 10 millones de usuarios por año, imaginaros lo que puede suceder. Por poner un ejemplo, entre Valencia y Castellón se hizo un tercer carril hace 3 años, que ahora se está construyendo el segundo o tercer carril, y que disminuyó el servicio ferroviario en un 65%. Los viajeros y viajeras bajaron al 55%. Y después de restaurado el servicio, el 47,5% ya no volvió a utilizar nunca más el tren. Utilizaron otros medios de transporte, desde el autobús hasta, sobre todo, en este caso, el vehículo particular. Un vehículo particular que lo que hizo es colapsar la V21, y lo que hizo fue también una excusa para ampliar un carril de la V21, que por cierto en este momento se está desarrollando y está destrozando 80.000 hectáreas de huerta en completa producción, y además un bien que no se puede recuperar, y que es, bueno, si tenemos en cuenta el cambio climático y todo lo que está sucediendo, pues es una parte importante para que esto no ocurra. Por tanto, creo que el futuro debe ser sostenible, y si no, no será. Y tenemos que ir encaminadas, sobre todo, a mantener. Después tendríamos un aspecto social importantísimo, y evidentemente dentro de los parámetros que utiliza en este caso el Estado, pues tendríamos también la parte económica, que es un saco sin fondo. Por tanto, pues bueno, nosotros lo que queremos es que la ciudadanía, tal como decía el compañero, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que puede hacer es informarse, puede trasladarlo,
puede apoyar las iniciativas que hagamos, bien desde la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT o bien desde la Coordinadora Estatal por un ferrocarril público social y sostenible, y apoyar cualquiera de estas iniciativas, incluso promover las charlas, incluso dar apoyo en los momentos de huelga, las concentraciones que se realizan, etcétera, etcétera. Pues todo eso es mostrar un apoyo a la causa y al final pues que se traduzca. Hay también plataformas ciudadanas como Indignats amb Renfe o como usuarios del Tren Valencià. Por tanto, pues no sé, cualquiera de esas vías es buena para intentar contrarrestar la presión que se ejerce desde los diferentes gobiernos y sobre el Ministerio de Fomento. Tenemos otra llamada. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Manolo. Cuando cuentas estas cifras de miles de millones o de los 2.000 euros que tendríamos que poner los ciudadanos al año, cuando nos dices que los billetes en realidad cuestan 300 euros y no los 30 o los 40 que puede pagar algún viajero del AVE, cuando lo cuentas en otros medios, en otras emisoras de radio, a otros periodistas, esto no lo saben, se sorprenden porque en pocos lugares oímos lo que estamos oyendo aquí. Te contestan por la radio, Manolo. Salud. Y por cierto, ¿de dónde sacas esas cifras, Fernández? Sí, bueno, evidentemente se puede variar según las cifras que tengas en cuenta, pues puede variar entre 210 euros por billete y los 340 que estamos hablando nosotros. Las cifras las sacamos por el coste total de la línea, haciendo una amortización a 30 años y sumándole la explotación de la línea. Esto nos saldría 16.000 plazas al día, pues lo que costaría esas plazas durante los 30 años. Es simplemente una regla de 3. Por eso digo que puede variar si tienes en cuenta unos diferentes aspectos de la explotación, si tienes en cuenta el mantenimiento de la línea, si tienes en cuenta las amortizaciones de los 17.000 millones de euros que Adif pidió de préstamo para realizar estas líneas. Algunos aspectos no los hemos tenido en cuenta, o sea que si lo hiciéramos bien desde una perspectiva economista o economicista, pues probablemente sería incluso superior, pero creemos que las cifras ya son absolutamente importantes como para hacer que la ciudadanía se dé cuenta de que es un saco sin fondo y que es un despilfarro total. Solamente el mantenimiento de los 10.000 kilómetros de línea cuando ya estén estas líneas de alta velocidad nos va a costar al erario público 1.500 millones de euros al año. Por tanto, es un 1,5% de los presupuestos generales del Estado solamente en el mantenimiento anual de estas líneas. Por tanto, yo creo que esos 1.500 millones de euros, que por cierto, solamente rebajando la velocidad de 300 a 220 kilómetros por hora, pues tendríamos un incremento del tiempo prácticamente irrisorio, pero ahorraríamos prácticamente 800 millones de euros en mantenimiento. Por tanto, creemos que... La mitad. Sí, un poco más incluso de la mitad, porque tendríamos un menor desgaste, tendríamos un menor mantenimiento de las líneas, y además tendríamos la misma confortabilidad y un tiempo escasamente superior. Por tanto, creemos que las ventajas son absolutamente aplastantes en cuanto a este aspecto. Y bueno, estas cifras, insisto, cada economista, pues puede variarlas. Los demás medios de comunicación lo que hacen es poner el énfasis en otros aspectos. Claro, si pones el énfasis en solo la explotación, pues incluso el AVE puede ser rentable. Pero si tenemos en cuenta la amortización de las líneas, lo que costó la amortización de las líneas, pues evidentemente tenemos las cifras que estamos dando. Yo creo que es una información sesgada la que dan los otros medios de comunicación. Fernández, tenemos que acabar. Y se me pasaba antes, cuando hablabas de las charlas. Hace poco estuviste en Segorbe y por lo que hemos visto en imágenes, una charla que pareció interesarle a la población. Sí, además para ser en unas fechas de agosto y festivo, pues creemos que fue muy interesante. Prácticamente estaba llena la sala y bueno, a raíz de ahí han salido 2 charlas más que haremos en Caudiel y otra prácticamente en Castellón. Teníamos otra prevista a final de este mes en Alcoy y bueno, sí que es verdad que se va moviendo este año. Igual hemos hecho ya unas 20 charlas, por tanto creemos que es lo que debemos de hacer, trasladar esta información, hacer el esfuerzo que haga falta para trasladar esta información y en principio, pues como os decía, invitamos a todas las personas que están escuchando el programa y que escuchan Radio Clara a asistir a estas charlas, incluso a promoverlas. ¿Forma de ponerse en contacto?
Bueno, podemos hacerlo desde cualquiera de los teléfonos del sindicato, cualquiera de las páginas web, tanto de la CGT, de la Federación Local de Valencia, como del País Valencià, como del sector federal ferroviario, y desde la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT, incluso desde la Coordinadora Estatal por el Tren Público Social y Sostenible, en la que estamos más de 50 organizaciones y que yo soy coportavoz también. Pues vamos a dejarlo por aquí. Juan Ramón Ferrandis, compañero del sector federal ferroviario de CGT, lo dejamos por aquí porque la llamada no respondía, así que muchas gracias como siempre por venir aquí a Lliure Directe a Radio Clara, compañero del sector federal ferroviario de CGT, coordinador de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de CGT. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras. Salut i hasta la pròxima. Un Salut. abrazo. Lliure Directe, Radio Clara, parlàvem, com dèiem, amb Juan Ramón Ferrandis, company del sector federal ferroviari de CGT.